Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Estamos nuevamente en este video tutorial para poder seguir alimentándonos de estos temas enriquecedores de formación. Hoy nos toca identidad de la RCC en Guatemala. Vamos a ir comprendiendo cuando decimos RCC, ¿qué significa? RCC significa Renovación Carismática Católica. Entonces, siempre hemos preparado unas presentaciones para ver que cada uno de nosotros puedan ver lo que hemos aprendido. Ahora bien, entonces vamos a empezar con el tema identidad de la RCC de Guatemala. Tenemos como primer punto la difusión de RCC como fuego por el mundo católico entero. Esa difusión de RCC como fuego por el mundo católico entero significa cómo ese fuego del Espíritu Santo ha encendido y se esparce por todo el mundo. En el inciso A tenemos el llamado triángulo de fuego, que se desarrolló en 3 campus universitarios, en los que ardió primeramente el fuego del Espíritu. Como primer punto está Duquesne, Pittsburgh, en donde surge el fuego. En la clase anterior, pues vimos cómo es que surge en esa universidad, cómo es de que un grupo de jóvenes inician a querer vivir un nuevo Pentecostés. Luego, entonces, de esa universidad en Duquesne, Pittsburgh, pues se traslada a Notre Dame y de Notre Dame a South Bend, Indiana, donde pues continúa para luego saltar a la Universidad de Michigan. Entonces, ¿por qué se llama triángulo de fuego? Pues es como se va esparciendo este fuego, este encuentro con el Espíritu Santo, y se da dentro de estas 3 universidades, Duquesne en Notre Dame y en la Universidad de Michigan. Luego tenemos un inciso B, que es el que nos dice algunos de los primeros grupos de renovación carismática conocidos en Estados Unidos. Ya sabemos que primeramente fue en Duquesne, en donde se realizó ese primer retiro de vida en el Espíritu, en la casa del Arca y la Paloma, que fue como ese pesebre de donde nació RCC. En el inciso C tenemos en relación a la propagación a otros países, diremos que a mediados de marzo de 1967 vinieron de Michigan a Pittsburgh Steve Clark y Ralph Martin y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Luego, el 7 de abril, con 40 estudiantes, se presentaron a un retiro en Notre Dame. De ahí en adelante comenzó la siembra y la cosecha abundante por todos los continentes. Se conoce que en 10 años el fuego del Espíritu Santo ya había dado vuelta al mundo entero. Curiosamente, hermanos, 10 años. Pero realmente, ¿cómo es de que ese fuego del Espíritu Santo se esparce al mundo entero en 10 años? En el inciso D tenemos el llamamiento de Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, quien decía: renovación carismática católica, sé fiel a ti misma, madura y organízate, y acentúa 2 aspectos importantes. Antes de ver esos 2 aspectos, recordemos que Monseñor Ramón Benito de la Rosa decía esto: renovación carismática católica, sé fiel a ti mismo, madura y organízate.
Y es precisamente lo que hoy se está haciendo, lo que este hermano, este enviado del Señor, pues nos dice a Renovación Carismática: sé fiel, madura y organízate. Y es precisamente que después de muchos años, hoy tenemos un movimiento de Renovación Carismática Católica organizado, maduro y fiel. Miremos entonces esos dos aspectos. Aspecto número 1, después de más de 40 años, sé fiel a ti mismo, recuerda tu identidad. Y aspecto número 2, la iglesia espera de RCC que siga dando lo que ella es, que mantenga su identidad. Y precisamente, pues, en un bloque o dos bloques después, vamos a tratar esos temas de la identidad, de la pertenencia a RCC. También hace notar que RCC en estos más de 40 años proclamó y acentuó aspectos fundamentales para todo cristiano. Proclamó por todas partes con voz convincente y con un corazón ardiente dos cosas: el amor de Dios y el encuentro personal con Cristo. Con Cristo nuestro Salvador, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que precisamente eso es lo que RCC trata de seguir haciendo, esa proclamación del amor de Dios y ese encuentro personal con Cristo Jesús. También se puso de nuevo en la vida de la iglesia de manera consciente y sistemática el bautismo en el Espíritu. Definitivamente este encuentro de cada uno de nosotros con Jesús a través de ese bautismo en el Espíritu Santo, del cual hemos estado hablando desde el surgimiento de RCC, pues es lo que nos mantiene vivos. Esa nueva vida para la iglesia. Aquí en el mundo entero ha renovado y seguirá renovando la fuerza de la oración, como también las diferentes formas de oración. Concretamente, pues las que ya conocemos, ¿verdad? Conocemos la oración de alabanza, la oración de adoración, de bendición, de acción de gracias, de petición, de intercesión. En sí, todas estas oraciones nos ayudan y nos permiten a nosotros, los pertenecientes a RCC, poder desarrollar mejor nuestros carismas. Y por eso aquí tenemos otro punto. Promovió la manifestación de carismas olvidados que teníamos empolvados en la iglesia. Y sí, realmente, antes de entrar a desglosar esos 5 incisos, pues definitivamente podemos saber que sí estaban empolvados. Si recordamos antes, pues las santas eucaristías o las misas, pues se daban en latín y por ende, pues no todos entendían. Entonces, definitivamente los carismas estaban empolvados a través del surgimiento, pues también de las misas en el idioma hablante de cada país y al surgimiento de RCC, pues todo fue cambiando para bien de nuestra iglesia amada. Y por eso RCC ha promovido la manifestación de esos carismas olvidados, y entre los cuales tenemos la glosalalia. Es un carisma de hablar y orar en lenguas e interpretar, muy característico dentro de nuestros grupos de oración. Y esto no quiere decir de que nosotros somos perfectos, que no lo merecemos, sino que es la misericordia de Dios manifestada hacia sus hijos para bien de la edificación de cada uno. El don de profecía, la palabra de conocimiento, el don de discernimiento,
el carisma de sanación. Es lo que hemos visto dentro de nuestros grupos y por eso RCC pues ha sido quien ha proveído esos carismas que durante años estuvieron olvidados. También tenemos que RCC potenció aspectos específicos de las realidades claves de un cristiano católico, o sea, la capacidad para dar a un cristiano católico la importancia del manejo personal de la Biblia. Y es que cuando nosotros empezamos a asistir, empezamos a perseverar dentro de nuestros grupos de oración de RCC, pues ahí empezamos también a manejar el uso personal de la Biblia a través de esos mensajes que han dado los hermanos mensajeros de la palabra del Señor, porque se ha empezado a escudriñar la Santa Biblia. Y entonces ese manejo personal de la Biblia ha dado a que nosotros cada día más sintamos la importancia para poder comprender aún mejor la palabra del Señor. También ha acentuado aspectos de la Eucaristía, su sentido de que realmente la Eucaristía es una fiesta, es una dimensión de gracias y alabanza y la fuerza sanadora. También revalorizó la dimensión sanadora del sacramento de reconciliación, o sea, ese sacramento del perdón, en donde cuando nosotros acudimos, hermano y hermana, realmente sentimos esa sanación interior, la liberación del maligno, porque es él el que nos ha llevado a pecar, pero en ese mismo caminar, nosotros hemos pecado, pero luego venimos y llegamos a ese sacramento en donde nos reconciliamos con Dios, en donde Dios nos perdona, en donde Dios nos da la sanación y nosotros quedamos limpios, como aquella prenda de vestir que nosotros usamos, que podemos estar en el día usándola y al final del día, si nosotros la remojamos en en jabón, y la lavamos y luego la tendemos, ¿cómo sale esa prenda de vestir? Sale limpia. Y así es cuando nosotros llegamos a ese sacramento de la reconciliación, cuando nosotros entregamos todo, cuando salimos, salimos limpios, salimos hasta con menos peso de lo que llevábamos. Acentuó también facetas del perfil del sacerdote. Y esto es bien, bien importante, el poder ver de que hay sacerdotes que son carismáticos y se mira esa alegría, se mira esa motivación. Entonces, por eso se dice que acentuó la vida también de algunos sacerdotes. También dio a la Virgen un puesto propio como modelo, servidora llena del Espíritu Santo, la primera carismática. Es que cuando hablamos de la primera carismática, pues podemos ver en el ejemplo de nuestra madre, ¿verdad? Que ella estuvo ahí perseverante, que siempre estuvo en oración, y precisamente fue cuando se derramó el Espíritu Santo. También le dio relevancia a la vida comunitaria. Proclamó su necesidad urgente de congregarse en grupos de oración, en pequeñas comunidades. Evidenció la necesidad de una organización representativa a nivel mundial, que lo abordaremos en el orden siguiente. Evidencia también la necesidad de una organización representativa a nivel mundial. Influencia del cardenal Suenz para trasladar las oficinas de RCC al Vaticano como un signo de unidad con Pedro. Iniciaremos entonces comentando un poco sobre la influencia del cardenal Suenens para trasladar las oficinas de RCC al Vaticano como un signo de unidad con Pedro. En 1972, pues la primera oficina de comunicación internacional ICO se estableció en Ann Arbor, Estados Unidos, para facilitar la comunicación entre las diferentes realidades carismáticas
que estaban emergiendo rápidamente en la Iglesia Católica por todo el mundo. O sea, no nos quedamos encerrados en un solo lugar. Se crea la oficina, se crea esa oficina de comunicación internacional. En 1984, el Papa San Juan Pablo II nombró al obispo Paul Joseph Cordes como asesor episcopal de ICRO, sucediendo el cardenal Suenes. Después, en 1985, atendiendo la invitación del Santo Padre, la oficina de ICRO se estableció en el Vaticano. Es que esto es muy bonito, hermano. Realmente el poder ver cómo es de que se mueve, cómo es de que viene y empieza a encender ese fuego y se va trasladando de un lugar a otro hasta llegar a la oficina en el Vaticano. El primer nombre conocido, ICO y sus derivativos. Habiendo nacido en los Estados Unidos, la RCC comenzó a estructurar como movimiento organizado con cierta rapidez. De ICO a ICRO, finalmente ICCRS, posteriormente en 1978, el ICO se convirtió en el ICRO. En el 25 de marzo de 1985, el ICRO se estableció en el Vaticano. Y finalmente, en 1993, el ICRO se convirtió en el ICCRS, Servicios Internacionales para Renovación Carismática. ¿Y por qué nos sirven todos estos datos? Para que nosotros vayamos conociendo las raíces, la historia de nuestro amado movimiento de renovación carismática católica. El surgimiento de ICCRS se dio con el fin de atender las necesidades de comunicación, cooperación y coordinación en 1978. Fungió hasta el 5 de 2019, cuando fue sustituido por Caris. Caris, el 6 de junio del 2019 se inauguró oficialmente el servicio. Y pues aquí tenemos pues que Caris significa Charismatic Renel Internacional Service, o en español Servicio Internacional para la RCC. El servicio de Caris está subordinado, o sea, depende a la voluntad de otro, al dicasterio, que es un organismo especial de la Curia Romana para los laicos, familia y vida. Mencionaremos ahora los organismos latino y centroamericanos de la RCC, que son el CONCLAD, la Secretaría Juvenil Nacional e Internacional, como parte de sus respectivos consejos, y CONCASE. Tenemos entonces al CONCLAD, que es el Consejo Carismático Católico Latinoamericano, integrado por el coordinador y asesor sacerdotal de la RCC de cada país de Latinoamérica. La Secretaría Juvenil Nacional e Internacional, CONCASE, Consejo Carismático Centroamericano, y crucifijo en el logo de la identidad mundial de la RCC. Estos son los aspectos que realmente RCC necesita, que cada uno de nosotros los integrantes pues podamos conocer cómo está organizada a nivel latinoamericano, a nivel centroamericano, y también qué es ese crucifijo que muchas veces encontramos en diferentes lugares, que es como ese símbolo que nos identifica a los de RCC. De esta manera, pues cada uno de nosotros hoy podemos estar comprendiendo que necesitamos conocer, que todo esto es importante para cada uno de nosotros. Entonces, lo que quisiera en esta preciosa hora, pues, es compartir algo de lo que vimos en esos incisos
que mencionamos, como es ese inciso E, en donde diremos que el CONCLAT se encarga de discernir, evaluar y trabajar en unidad para caminar en RCC. Luego en el inciso F, pues tendremos esa Secretaría Juvenil Nacional e Internacional. ¿Y qué pretende? Unir a todos los jóvenes, no solamente de un país, sino a nivel latinoamericano, para que cada país tenga una experiencia y cada joven reciba una formación y puedan ellos mismos emprender un trabajo juvenil. El CONCACE es el Consejo Carismático Centroamericano y este está integrado por los coordinadores y asesores eclesiales nacionales de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice. Y para finalizar, hermano y hermana, pues hablábamos del crucifijo en el logo de la identidad mundial de RCC. Pues son los símbolos de los elementos que lo conforman. Y, y en primer lugar está la estela, que representa la efusión del Espíritu Santo brotando del costado traspasado de Cristo en la cruz, que derramó agua y sangre para nuestra salvación. Las palabras "Vení Creador Espíritus", que las encontramos precisamente arriba de esa cruz, es la oración ferviente del pueblo reunido clamando el derramamiento del Espíritu Santo. Este crucifijo es un sacramental de la Iglesia Católica, que una vez bendito y exorcizado, protege a quien lo porta. Es importante que cada uno de nosotros lo sepa, que es un sacramental. Y pues ya también en alguna formación pues hemos entendido o hemos comprendido o nos han enseñado que es un sacramental. Entonces, hermanos, de esta manera pues llegamos a finalizar precisamente esta clase. Y pues en esta preciosa hora pues yo quiero culminar esta enseñanza diciéndote, ánimo hermano, ánima hermana, sigamos asistiendo a nuestros grupos de oración, sigámonos formando. ¿Por qué? Porque conociendo mejor nuestro movimiento, podremos amarlo mejor. Y amándolo mejor, vamos a pretender servir y amar mejor a Jesucristo nuestro Señor. Entonces, hermano, hasta la próxima. Dios te bendiga. Amén.